Vale, buenas. Pues nada, ya estamos. Estamos aquí, estoy yo que soy la editora de Cósmica con los autores de Córtex, David Braña, el guionista, Alex Russo, el dibujante, y Carlos Mercé, el colorista. Y bueno, confiamos que se vaya uniendo más gente, más de los mecenas a la presentación, que vamos muy bien de tiempo, hemos llegado justo a la hora. Y la idea es pues hablar un poquito del cómic, hablar con ellos de cómo fue pues la creación del cómic, trabajar juntos y todas esas cosas, y ver también pues qué más cosas están haciendo. Y nada, si tenéis, bueno, yo os voy a ir preguntando cosas y demás, pero si cualquier tema que queráis ir sacando y eso, pues adelante. Y la gente que se vaya uniendo, pues si tiene preguntas las puede poner en el chat y las vamos comentando. Entonces, pues si queréis desmutearos y saludar. Y a ver. Buenas a todos, ¿qué tal? Buenas. Se puede poner en el chat y tal, pues. Eso es. Sí, lo que sea, genial. También, bueno, de todas formas, pues la presentación era para los mecenas, entonces, pues hoy es como en petit comité. De todas formas, la grabación queda, la presentación queda grabada, así que luego pues la tendremos ahí por si se quiere ver más tarde o lo que sea, que puedan acceder a ella quien no pueda estar aquí ahora. Y eso, bueno, vamos a ver. Con Carlos y con David sí que había trabajado ya antes, bueno, con Rocketman, con Madeja, y con David esto, y la cosa es como que a David sí que le tengo bastante seguida la pista del resto de cómics que ha estado haciendo,
los guiones pues, que ha hecho para Cascaborra, con Diablo, con Evolution y demás. A Carlos le tengo más visto por la parte como de editor con ediciones anónimes, pero a Alex es un poco al que menos conocía antes de empezar con Cortex. Entonces, Alex, si quieres, no sé, decirme un poco, antes de cómo fue que te contactaran David o Carlos, ¿les conocías a ellos de antes o cómo llegaste al equipo? Porque vamos, como David y Carlos sí que se conocían de antes, pues me parece normal que siguieran trabajando juntos, pero no sé cómo te conocieron a ti. Buenas, pues yo a David no le conocía y a Carlos lo conocí en la universidad, aquí en Valencia. Teníamos ahí un club del cómic donde nos juntamos mucha gente que nos gustaba todo este mundillo y hacíamos fanzines, íbamos a los salones, etcétera, y pues nos fuimos haciendo colegas. ¿Y entonces fue Carlos el que te presentó a David? Sí. Estaba por el momento haciendo unas historias para Plaza del Mercat, que lo estaba llevando él y me dijo, oye, hostia, pues tengo aquí un guión de David que a lo mejor te gusta, te parece chulo de dibujar y a partir de ahí se germinó todo. Guay. Entonces, trabajos tuyos anteriores los podemos ver en la Plaza del Mercat. ¿Y tienes también fanzines independientes? ¿Tú solo? Sí, tengo... En plan, empecé a sacar algunos que eran de 8 páginas, 10, tal, historias cortitas que hacía, pues a lo mejor tenían vacaciones de Semana Santa, me hago un pequeño guioncito y me lo dibujo estas vacaciones y tal. Iba aprovechando como pequeños sprints, ¿no? Para ir probando cosas y en uno pues probaba hacerlo a color, en otro blanco y negro, probando cosillas, hasta que fui como cogiendo, sí, pues podemos llamarle el estilo, como el estilo que me viene bien para hacer los cómics, así más que me guste y a la vez sea eficiente y me apetecía hacer algo largo, pero las cosas que tenía yo escritas todavía no las tenía muy claras. Así que le dije a Carlos, si hay un guión que ya es de otra persona y tal, pues me molaría también probar para ver qué tal y como tener un reto de dibujo sin tenerme que preocupar yo tanto de la historia y probar cosas, divertirme y pues luego sacarlo también. Y estaba pensando, claro, que con David, aparte de Madeja, también tenemos Lady Enigma, que, bueno, aunque son dos historias diferentes, pero tienen en común ese punto pues de investigación, de resolver un crimen, aunque sean pues diferentes, también tienen un punto de fantasía, pero que es muy diferente la ambientación de Lady Enigma con la de Madeja. Pero Cortex sí que no tiene ya nada que ver con ninguna de esas dos obras. ¿Cómo fue? Y pensar, bueno, las otras obras tuyas que he leído tampoco se parecen mucho a Cortex. No sé si alguna de las que no haya leído tienen ese toque así, pero creo que no. ¿Cómo fue ese cambio de temática y de registro, no? Sí, bueno, la primera idea que tenía con Cortex era un poco más enfocado a un estilo Lobo, un poco como conocéis el personaje, ¿no? Así muy transgresor, muy bruto, un humor negro y demás. Pero bueno, al final fue derivando en lo que ha quedado Cortex, que es, bueno, es más desenfadado, más loco en sí, ¿no? También creo que ha sido en parte por formar también con Alex y con Carlos, que bueno, ellos también le pusieron ese tono. El estilo de Alex era muy de, bueno, pues de ese estilo un poco caricaturesco, ligero en algunos aspectos. Y bueno, pues al final formamos ese equipo, nos entendimos muy bien y creo que por ahí también me ayudó un poco a derivar el personaje hacia ese estilo que tiene, ese toque loco que tiene el personaje en sí, porque no es
no es explícito en lo que es la violencia en sí, es más explícito en otros aspectos y tal, pero bueno, es muy loco, la verdad. La historia, Sí, yo creo que la verdad que, por ejemplo, en el tema de la violencia, al tener ese estilo cartoon, como que sí que hay como que le situaciones bastante resta, violentas, pero claro, que le resta que están agresividad, como, digamos. sí, que tienen como esa rebaja que a la vez hace que contraste más, porque estoy pensando cuando sale Cortex de niño tirando las Sí, partes de sí, los cuerpos al sí, claro, río, claro. que es como una escena cómica, pero a la vez no es cómica. Claro, se mueve un poco entre el drama, la comedia, Mm, también, o sea, yo creo que tiene un poco de todo la historia, sí. Era mi idea también, vaya. ujú. Pero siempre a través de ese punto desenfadado, digamos, que suaviza, al final suaviza todo eso, todo el drama y la violencia, al final lo acaba suavizando, ¿no? Y estaba pensando entonces, por lo que comentas, el guión lo tenías definido cuando contactaste con ellos, pero también ha habido cambios que habéis hecho entre los tres o ha habido matices que habéis como definido mejor entre los tres o cómo ha sido ese trabajo de Si no equipo. recuerdo mal, el guión no estaba escrito, estaba escrita lo habitual en un dossier, que era la sinopsis, las primeras páginas que abren con Mantis. Y luego, pues a raíz, la verdad es que muchas veces me pasa que a medida que avanzo en la historia, digamos que se van asentando los personajes y a lo mejor incluso tienen ciertas personalidades que en el momento no quería darle, pero que acaba, bueno, encajando muy bien con el tono de la historia y tal. Y luego, bueno, pues como te decía, formar equipo con ellos también, pues, como son así, un poco chalados los dos, en su estilo, ellos también daban, pues eso, su punto de vista, una idea, luego el tema de añadir muchas referencias pues, de películas, de series, de cómics y tal, ellos también aportaron cosas, bueno, fue un trabajo en equipo muy chulo, la verdad. Ujú. Está, está guay eso. Bueno, que hay como muchas maneras o varias maneras de hacer ese equipo guionista dibujante que a veces pues está más cerrado y otras veces es más abierto y bueno, me imagino que depende un poco del proyecto y del equipo que se vaya juntando, pues Claro, al final depende un poco también del dibujante o del colorista o de los que lo integren en el equipo. Al final hay mucha gente, hay actores, compañeros que se mantienen muy al margen del guión, bueno, pues porque a lo mejor, hombre, si les puedes sugerir cosas y tal, ¿no? Evidentemente porque somos un equipo, pero se mantienen mucho más al margen. Ellos ujú. pues reciben el guión y dibujan lo que yo más o menos les pongo en el guión técnico y poco más. Y hay otros pues que, bueno, pues se integran más, pues dan más ideas o, bueno, igual también está bien, Sí. evidentemente. Y Carlos, claro, nosotros, Madeja, el otro libro que tenemos tuyo, haces de dibujante y de colorista en ese, y en este estás de colorista. Sí que es verdad que en Madeja el color es súper importante también, igual que en Cortex un poco, porque em, el color le aporta mucha fuerza al cómic y como que resalta todavía más esa, como la parte de comedia, yo creo, que al utilizar pues tiene unos colores como muy, muy fuertes, ¿no? Como con neones, con unos contrastes bastante marcados. La paleta fue algo que propusiste tú, es una idea que no sé si David tenía un poco de idea de cómo quería que se viera el cómic visualmente o... Fue más una cosa que surgió hablándolo con Alex, Ujú, incluso quedamos y miramos paletas de colores y tal. De hecho, él también tenía hecho como unos props en 3D, que creo recordar que ya tenían algunos la luz, ¿no? ujú. Sí, como es un poco, es una cuestión de salud, porque como dibujar todo el rato da dolor de espalda, a veces para diseñar algunas cosas, pues me hacía una maqueta con Sí, Legos o con 3D o sobre con todo con, cartones. recuerdo Ay, qué mucho guay. la moto, que sí que recuerdo que sí la tenías hecha a las vistas, que te habrá ayudado mucho, quizá habrá quitado mucho tiempo, Ujú. porque la moto tiene detallicos. Pero vaya que sí, que una cosa más que hemos mirado Alex y yo, y como que David lo ha aceptado,
pero muy bien. No sé. Vale. ¿Qué más quieres que te diga? Nada, no bien, es que estaba mirando una cosa porque se te oía un poco bajito, pero creo que ya está. Bueno, pues o yo te oigo un poco bajito, no sé. intentaré chillar más. No pasa nada, ya está. Era por subirte un poquito el micro a ti, creo que lo he hecho. Y entonces, igual, el diseño de personajes, me imagino, por lo que has comentado, David, de que el guión no lo tenías desarrollado antes de empezar a hablar con ellos. Entonces, ¿el diseño se lo dejaste bastante a ellos dos o tenías una imagen mental de cómo era Cortex? Bueno, tenía sobre todo claro que la cicatriz esa era, vamos, Sí. tenía que estar ahí en la cabeza, partiendo de la cabeza, ¿no? Era una señal de identidad del propio personaje. Luego, bueno, pues yo les escribí un poco los personajes, como me los imaginaba y demás, pero si no me equivoco, Alex, luego, a partir de mis especificaciones, creo recordar que él se basó ya en, bueno, pues en personajes reales, sobre todo pues, con Ariana Aguilera y alguno más, eso lo puedo explicar mejor que yo. Yo siempre suelo dar ciertas pautas de los personajes, sobre todo físicas, si puedo pues también un poco de comportamiento y demás, ¿no? Porque eso también a la hora de diseñar un personaje pues importa. Y bueno, pues si es el caso que lo tengo muy claro, pues le adjunto alguna referencia a un actor, una actriz, de lo que sea, ¿no? En este caso no recuerdo exactamente, creo que no recuerdo si le adjunté algo a Alex, pero sí sé que él se basó en eso, pues en cantantes, actrices, actores o algo así. Creo recordar. Sí, porque Alex, claro, yo creo que cuando son obras de ficción, así como fantásticas y demás, a lo mejor los lectores pasamos más por alto la documentación que tienen que hacer pues los dibujantes, bueno, en el guión también, pero al final creo que como que en el dibujo pasamos por alto que también hay que documentarse, aunque sean personajes ficticios que no tienes que hacer que se parezcan a nadie en concreto, pero me imagino que también hacéis una búsqueda de cómo quieres que sean los personajes para que transmitan pues que su aspecto físico refleje también su personalidad, ¿no? Que la mayoría de las veces es así, y para pues diseñar las ciudades y las localizaciones que salen y demás. ¿Eso cómo lo haces? En plan, ¿te documentas, tiras de memoria visual? ¿A qué tipo de obras recurres para documentarte o para inspirarte? No te oímos. El altavoz. Vale, nada, que sí que me documento, aunque no me documento lo mismo que si fuesen hechos reales, etcétera. Claro. Sí lo hago porque creo que aporta mucho a que la historia sea más fácil de entender. Si tú tienes, por ejemplo, un personaje que es muy Pepe Villuela, pues, por ejemplo, pues, si se parece un poco a Pepe Villuela, hace mucho más entendible el comportamiento que va a tener. Por ejemplo, pues el alcalde era un poco Jesús Gil, Danny DeVito y demás. Y el magnate Don King del boxeo, que tenía pelos locos. Pues la cantante es un poco Beyoncé y compañía. El prota es un poco una mezcla de Torpedo con el Luisma de Aida. Porque precisamente esos son los roles que tiene luego en el cómic, ¿no? Y sobre todo también, aparte de eso, quería enfatizar que fuesen bastante distintos entre ellos, que los veas a simple vista, aunque van a ir cambiando de ropa, envejeciendo, etcétera, se nota quién son. Sí, que es verdad que tienen unas siluetas súper reconocibles todos los protagonistas, que se les diferencia enseguida y que son como muy icónicos en el diseño de personaje, yo creo. Vale. ¿Qué más? Sí. Como es un cómic que tiene pues un humor súper desenfadado, súper gamberro, que
pues supongo que cada uno nos gusta un tipo de humor, habrá gente que el humor de Cortex le resulte, yo qué sé, vulgar y no le haga gracia. Pero bueno, pues no son nuestros lectores, no pasa nada. No, mi pregunta era más por si sé que se os quedaron chistes en el tintero, hubo chistes que decidisteis no meter o alguna gracia visual a lo mejor que te propusieran ellos que tú no habías pensado, David, y ellos a la hora de hacer el cómic pues dijeran, oye, aquí podemos meter esto, que está guay. Sí que recuerdo que me sugirieron, lo que pasa es que exactamente no me acuerdo qué escena es. Me sugirieron algún diálogo, algún detalle concreto y al final pues no recuerdo si lo añadimos de forma literal o yo creo que bueno, llegamos a una especie de consenso que es lo que se suele hacer por los equipos, ¿no? Pues oye, me parece buena idea, pero vamos a, en vez de lo que habéis dicho, pues vamos a hacerlo con ese texto distinto y tal. Pero sí, ya te digo que en todo momento nos formamos equipo, digamos, sobre todo a la hora incluso de empezar a desarrollar las páginas, ¿no? Del dibujo y tal. Iban surgiendo a lo mejor pues algunos detalles, algunas ideas que también se le van ocurriendo a Alex y a Carlos a medida que avanzábamos. Y bueno, pues a lo mejor me decía, yo recuerdo que Carlos también me comentó alguna idea y bueno, pues eso, entre los tres al final, pues oye, pues porque yo también tenía más o menos decidido el tono, ¿no? Sabía que quería un tono desenfadado, pero tampoco hacer un humor demasiado, como diría yo, facilón, que tampoco es que sea que Cortés tenga un humor ahí súper súper inteligente, ¿no? Es lo que es, pero bueno, no quería caer un poco en lo típico tampoco del humor, digamos. Yo tampoco soy un escritor, un guionista que suele hacer historias de humor, realmente, pero sí que me gusta la ironía y yo creo que sobre todo Cortés lo que tiene en todo momento es ironía, o sea, a través de sus comentarios absurdos, de sus acciones y demás. Bueno, intento que esté ahí latente algo más de profundidad de lo que parece, vaya, en todo momento. No sé si eso, vale. Nada, sí, que era un poco corroborar lo que dice David, que hay como el 90 y pico % de lo que hay de humor y tal, es todo cosecha suya. Nosotros hemos puesto pues, un par de bocadillos aquí y allá, a lo mejor tiene un par de frases nuestras, pero yo dije, voy a centrarme más en las gracias visuales y todas las demás que sean las de David. Vale. Claro, al final se compenetra lo que digamos son los diálogos, la historia, con lo visual, como dice Alex, ¿no? Creo que encontramos un equilibrio, bueno, pues que funciona bastante bien, la verdad. Sí, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, el lenguaje corporal de Cortex, pues como que refuerza mucho esa ironía de la que hablabas, de, pues eso, comportarse como un superhéroe, pero a la vez ser un poco, pues Claro, no estar enterándose bien del asunto. Al final es un superhéroe sin querer, vaya, prácticamente, Sí. ¿no? O sea, pero también es un poco una metáfora, bueno, yo creo que sin querer, porque tampoco soy un guionista que esté buscando lecturas en todo lo que escribo, ni una profundidad exagerada, pero creo que sí que hay ciertas lecturas sobre el personaje, sobre, bueno, pues todo el trasfondo que tiene, incluso la superación del propio personaje, pero bueno, eso, a través de un universo, pues, muy desenfadado y ficticio, que también ayuda, ¿no? A la hora de poder recrear pues escenas o vivencias o experiencias más duras, pero alejarlas un poco de la realidad. Entonces también se hace más fácil de digerir de alguna manera, vaya. Sí, también estaba aquí pensando, tiene un toque como de El Mago de Oz, el viaje de los protagonistas a pedir los deseos y conseguir esas cualidades que se supone que les faltan
pero que cuando llegan ahí se dan cuenta de que en realidad durante el viaje pues las han tenido que desarrollar o ya las tenían, ¿no? Y a Cortex le pasa un poco eso también, que va creciendo o va como descubriéndose a sí mismo según va avanzando la historia, y tiene esa parte también, ¿no? De, pues eso, de desarrollo de personaje y de su crecimiento y demás, que no es solo un tarao haciendo cosas bien, pero No, que para tiene nada, también para ahí nada. su cosa. Y después de hacer este cómic de humor, ¿te has quedado con ganas de hacer más historias de humor o...? Bueno, no, historias de humor no, ya te digo, como siempre, me gusta ese punto cínico en los personajes, ese punto irónico, y eso sí que lo añado casi siempre. Si la historia lo admite, lo añado casi siempre, pero no hasta el extremo del propio Cortex, ¿sabes? No, para nada. Sí que me gustaría... la verdad es que cuando me empecé a escribir Cortex, lo que tenía claro, sobre todo, era una cosa: me voy a dejar llevar. O sea, voy a escribir lo que me apetezca, y si quiero decir una chorrada, pues la voy a decir, la voy a incluir, dándole sentido a todo, pero bueno, también para alejarme un poco de eso, de los estándares un poco que estaba siguiendo y demás, y sobre todo porque a veces cuando te metes en el circuito profesional, pues empiezas a escribir y dices, vale, me apetece escribir esto, pero ¿y quién se va a interesar por esto? Al final tienes que adaptarte un poco también, que a lo mejor es un error, ¿no? Pero instintivamente lo haces, ¿no? Intentas adaptarte un poco a lo que ves que en el mercado puede funcionar mejor, a lo que más o menos los editores te están pidiendo, y eso de alguna manera pues te coarta un poco a la hora de dejarte llevar. Pero con Cortex decidí que sí, que quería dejarme llevar en ese aspecto. Tuve la suerte de trabajar con Carlos y con Alex, que realmente me impulsaron, ¿no? Por el estilo, por el tono y tal, y entonces me ayudó mucho. Y luego, pues bueno, pues contigo, porque nos diste la oportunidad de publicarlo, que evidentemente es de agradecer, claro. Y no sé si vosotros, Carlos, ¿sigues trabajando de colorista o tienes intención de volver a hacer algún cómic dibujándolo tú? O no sé, ¿cómo de diferente es como no sé, hacer tú los dibujos y colorearlo tú y ser todo tú, a tener que trabajar con el material de otra persona? Pues sí que cambia un poco. También hay como al menos para mí, hay como un cierto bloqueo, porque en forma de acercarte a cómo colorearlo, porque para ti pues lo coloreas de una forma, pero para otra persona pues intentas buscar un poco dentro de tu estilo, pues eso, hacer que quede bien un color, porque igual un tipo de coloreado no queda bien en un dibujo que en otro. Y sobre lo que estoy haciendo, pues sí, estoy viendo a ver si haciendo cosillas de colorista, pero sí que me gustaría volver a hacer algo solo yo. Lo estoy haciendo un poco porque estoy haciendo un par de fanzines. Bueno, voy a hacer promo ya que estoy. Voy a participar. Claro. Ha salido un Berkami de que Bronco Studio, que creo que se llama Estampita. Ah, sí. Seguidlo. Sí, participo en él. Es de Bamidala eso, ¿no? Sí, da dinero. Y eso, y aparte, pues sí, estoy haciendo fanzines mientras pues tenga las ganas de volver a hacer un cómic entero por su longitud. Ya, entiendo. Y Alex, ¿estás dibujando ahora algún otro cómic? Hola, pues estoy, digamos, como preparando varios, porque tengo varias historias empezadas a escribir y como son muy distintas, todavía no me decido como con cuál meterme más en la piscina. Entonces estoy haciendo bocetos, ideas y demás, a ver con cuál me enamoro, digamos, para cogerla como la siguiente oficial. Pero vamos, que cómics hay y habrá. ¿Esos cómics en los que estás trabajando, eres autor completo?
Sí, también me gustaría igual hacer alguno más con guión de otra persona, etcétera, pero vamos, los míos también. No sé. Entiendo. Y no sé si cuando estabas dibujando Cortex, pues no, la verdad es que no tengo ni idea de cómo es el proceso, la verdad. No sé si te imaginabas cómo sería a color y luego pues ver el resultado de Carlos te sorprendía o no, o si en tu cabeza estaba en blanco y negro y ya solo el color lo ponía Carlos. No sé si eso... ¿Sabes? Que en plan no tengo ni idea de cómo funcionan esas cosas en la cabeza de la gente, de si tú ya lo veías a color o no. O... Pues yo por lo que he hablado con más gente, hay los dos extremos. Gente que dice yo me olvido, lo hago en blanco y negro y lo que se apañen. Y luego pues yo, por ejemplo, sí que me lo imagino en color y voy consultando con él. Hostia, pues esto sería... a lo mejor en el guión pone que es de día, ¿no? Y ya está, pero le digo, pues esto sería más al atardecer, esto, etcétera. Y a veces hacía yo prueba de colorear alguna viñeta concreta y tal para así consensuarlo con Carlos. Y entonces, la verdad que como lo hablábamos mucho, cuando él me enviaba páginas, a mí a veces me sorprendía alguna cosa, pero en general fluía bastante ajustada la cosa. Luego las veía y decía, pues mira qué bien. Y además, como yo hago un dibujo que tiene menos tramitas y menos líneas que otros dibujantes, pues también aprovechaba y las sombras en general las solía meter en grises, así, de modo que luego él tuviese menos faena en ese aspecto y pudiese ir más rápido. Y a veces, como no tenía tanto tiempo, pues igual se le dejaba alguna página sin las sombras y le decía, pues hazla muy parecidas a la página de al lado y tal. Y lo hacía bastante bien, así que, pues, genial. Es que, por ejemplo, estoy ahora trabajando con otro colorista para otro cómic y hicimos algunas pruebas y, claro, los resultados han sido muy diferentes de unos coloristas a otros. Y viéndolo con el guionista igual, porque él en su cabeza pues tenía como una idea de la ambientación y demás, y luego buscar cuál de los coloristas pues estaba como entendiendo mejor o adaptándose mejor a esa ambientación que él quería darle a la historia y demás. Y no sé, que me llama mucho la atención esos procesos mentales de cómo se imaginan las cosas y de cómo se van desarrollando y demás. Pues no sé qué más. Cosas que me hayan llamado a mí la atención del cómic. Rosa Azulada, que es un personaje que me parece muy guay, que me hubiera gustado que tuviera más minutos de cámara. Ahora lo estoy pensando y creo que me hubiera gustado que tuviera más desarrollo porque creo que tiene como mucha historia. No sé si era así desde el principio o como que no sé si es un personaje que ha crecido como independiente en la historia, porque sí que me parece que tiene eso como mucho trasfondo, que se podrían contar más cosas de ella y de los niños y demás, tener su propio spin-off. No lo sé. Sí, o sea, el personaje evolucionó a medida que, como te decía antes, a medida que avanzaba en el guión, me daba cuenta de que Rosa me caía cada vez mejor, ¿sabes? Y de que, digamos que es un poco el contrapunto a él, ¿no? También es una superviviente, evidentemente, como casi todos allí, pero bueno, como mujer, pues aún lo tiene más difícil, lo ha tenido más difícil. Y bueno, digamos que es un personaje que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, es un personaje que desde el punto de vista como guionista y como creativo, que enamora, digamos. Y bueno, al final realmente es un poco el cerebro que le falta a Cortex, ¿no? Pero bueno, pues además de vivir experiencias que podrían ser traumáticas, como se sugiere muchas veces en el cómic, ¿no?
y si es una superviviente, pues bueno, pues ha salido adelante, ha sido capaz de ser, digamos, la más, no sé, la más lista del grupo que conocemos, de ayudar a otros. Bueno, creo que es un personaje con un trasfondo, no me gusta la palabra de mujer fuerte porque me parece una definición, me parece absurda, pero bueno, pero sí, entraría dentro de esos cánones, ¿no? Y sí que es un personaje que me gustaría desarrollar, no desarrollar, bueno, sí, desarrollar más. Creo que dentro de la historia que se cuenta es un personaje que queda bastante desarrollado en sí. O sea, Sí. no es la protagonista, pero creo que la información que se da sobre ella y demás es suficiente, entre comillas, para conocerla y para saber de lo que es capaz y quién es. Pero sí que me gustaría seguir tratando con ella y, bueno, y con el universo, digamos, en general de Cortes. Creo que tiene muchísimas posibilidades, la verdad. Sí. ¿Y qué más? La parte musical, ¿cómo es dibujar canciones, ¿no? Dibujar a alguien cantando. ¿Cómo de complicado es hacer eso? Sobre todo el videoclip de los Sí. Simpsons. Bueno, Pues ahí esa Alex. es una de las cosas que me parecían un reto interesante de hacer, la verdad. Que tuviese partes musicales, sobre todo siendo el cómic un sitio donde no lo oyes. Y todo el tema de integrar el sonido con la imagen, eso me gusta mucho. Y bueno, le tuve que dar muchas vueltas, la verdad, ahí con David. Pero creo que salió bien. Sí, yo creo que sí, Te que toca como canturrear Sí, mientras se haces el nota boceto. el ritmo, yo creo, en esas páginas. Es un poco una. A ver, yo es que siempre he sido muy metalero, ¿no? Entonces a mí el pop me resbala un poco a veces. Que de todo, evidentemente, soy capaz de tener una mente abierta, pero bueno, era un poco una crítica también y a lo que es la industria de la música, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor también las mujeres, pues muchas veces, por mucho talento que tengan, son tratadas como objetos también, ¿no? Y bueno, pues me gusta, como el cómic tiene un sitio de parodia, pues me parecía que podía encajar muy bien, la verdad. De hecho, ella, la propia Ariana Aguilera, luego demuestra el deseo, la personalidad real que tiene, ¿no? Sí. Que estaría un poco más cercana a lo que me gusta a mí. Sí. Y luego, bueno, pues tenemos la escena también de Cortex cantando cuando escucha la canción. Pues, bueno, tenemos ahí un homenaje a Freddie Mercury, que para mí es un genio de toda la vida, me ha encantado siempre, ¿no? Queen. Y bueno, son cosas que al final, evidentemente, cuando tú escribes o dibujas o creas, siempre hay cosas tuyas, ¿no? Partes de ti, de tus vivencias, de tus gustos. Yo creo que es difícil desvincular eso. Y bueno, no sé si ha dicho Alex que esto fue como una parte del reto del cómic como que te gustó que tuviera este reto. No sé si sería como la parte más complicada de dibujar o hubo alguna otra parte del guión que te resultara más difícil o más conflictiva. Pues la verdad que, por ejemplo, una de las cosas, acostumbrado más a escribirme yo los fanzines y demás, una de las cosas, por ejemplo, que no pensaba que me resultarían tan complicadas es que empatizas con los personajes y a veces si hay alguno que lo está pasando mal y tal y te toca dibujar eso, te da pena mientras lo dibujas, ¿no? Y dices, joder, aquí en esta página que estaban de jiji jaja y luego de repente todo les va mal y te toca estar ahí 10 horas dibujándola, ¿no? Entonces tienes como que sobreponerte y decir, vale, una vez está la idea voy a pensar más en el acabado y demás que en la historia, porque si no, al final me voy a poner aquí yo igual de triste que están ellos justo, ¿no? Eso, por ejemplo, no me había pasado antes haciendo cómics y fue un poco de sorpresa. Bueno, eso es que, yo qué sé, estabas consiguiendo una página muy expresiva y estabas ahí empatizando con ellos a tope. Sí, supongo que esa es parte de la cosa. Sí. Porque, claro, cuando lees el guión, pues imagínate, pone, no sé, ¿quién se suicida? Y
y eso te impacta, ¿no? Pero como en el guión está escrito para que lo lea el dibujante, pues no es lo mismo que verlo en una novela que te mete más en situación. Sí. Entonces, es algo que lo pasas más rápido por tu cabeza, ¿no? Y entonces, una vez se transforma en cómic, es cuando llega, digamos, a esa forma más emocionante, ¿no? Y claro, como además, si lo estás dibujando, lo estás viendo muchas más horas que si lo estás leyendo, pues claro, tienes como mucho rato, como si tuvieses la canción triste en bucle o la canción alegre, en el caso de las escenas así más guays o tal. O igual las escenas de acción, pues estás ahí como con muchas horas de acción ahí en la mente. Y Carlos, no sé si hubo alguna parte de la historia, es que ahora mismo no se me ocurre ninguna, la verdad, que creáis o que creas que os costó más elegir los colores, en plan que no os encajara o que no consiguierais o que no consiguieras transmitir lo que estabas buscando, si alguna parte se te atascó. Pues no recuerdo ahora mismo si alguna que haya costado. No, la verdad que veo el color súper constante y súper, en plan, fluido a lo largo del cómic, no Igual así como apunte, no sé decir que igual la que más tardé en colorear igual fueron las últimas páginas, porque ya Cortex ya había tenido esa evolución de personaje. Entonces, para resaltar esa evolución, pues he usado una paleta de colores un poco más naturalista, o sea, el árbol color árbol, el edificio color edificio, y no tener esa paleta tan brillante y locativa como el resto. Pero así no recuerdo yo ahora. Las páginas sí que haya costado mucho, no sé. Sí, David o Alex tienen así la memoria más fresca, pero yo no me suena. Todo ha ido bien. Creo que al final fue todo bastante fluido y bastante, ¿cómo se dice esto? Sólido, ¿no? El conjunto. Pues no sé, yo no tengo más preguntas. No sé si hay alguna cosa del cómic que queráis, en plan, no lo sé, que tengáis ahí una idea, que digáis esto tengo que contarlo, alguna anécdota más o algo. Pues si queréis ver lo que decíamos, ¿no? De ver un poco de storyboards antiguos y cosas de estas. Genial. Guay. Para ver todo lo que estábamos hablando, pues están nuestras caras, ¿no? Que hacemos gestos y tal, pero así lo ilustramos un poco más. Y son como contenidos que no han salido, ¿no? en el TVO impreso. A ver si comparto pantalla. Vale, ¿se ve? Ahí está. Sí. Vale, pues mira, esto por ejemplo, a ver. Se ve así grande. Esta es una de las páginas, por ejemplo, antes de colorearse. Uy, se me ve aquí. Vale. Bueno, ahora no nos... ¿No se ve? Que ahora no nos ven, pero se ve así un poco más grande la pantalla. Sí, luego se ve guay. No, pues como decía, ¿no? Que tiene que en general pues las sombras están puestas en el propio dibujo en grises y luego Carlos le aporta todos los tonos y a lo mejor pues retoca algunas que él vea, porque yo a vez las hacía un poco en plan rápido como indicación, pero no eran las finales, ¿no? Pero así se ayuda a distinguir pues más qué parte está en el fondo, qué parte está... qué parte contrasta más para que ahí vayan los bocadillos, ayudar a guiar la mirada, además, pero sin tanta línea que recargue el dibujo. A ver, deja pasar a la siguiente. Bueno, así. Esto es, por ejemplo, pues un boceto al principio de cómo iba a ser los barrios donde Cortex vive, que creo que acabé utilizando esta farola o algo así, era una de las viñetas finales. ¿Qué más tengo por aquí? Mira, esto es, por ejemplo, a veces que metí algún color para que se distinguiese que eso luego es una onomatopeya, porque como es... hay bastantes cosas, ¿no? En este fondo, para que luego Carlos tuviese claro que eso era por separado
eran letras, que no eran edificios. La Y luego ya rotulación la hiciste tú también, ¿verdad, Alex? Todas las onomatopeyas y todo eso lo hiciste tú. Sí, eso es también otra de las cosas que me gusta bastante del medio del cómic, que cuando lo hacen los propios autores o alguien muy afín al propio dibujante, colorista, etcétera, le da una unidad más guay al cómic y es lo que te hace integrar los sonidos, ¿no? con la lectura. Mira, esto es, por ejemplo, una página que desechamos. Sí, esa está descartada. Que luego cambiamos las escenas para que tuviese un mejor orden. Cambiamos un enemigo por el otro, ¿no? Del chavalín. Pero es más o menos como se veían los stories que hacía antes de ponerme a dibujar ya las páginas buenas, ¿no? Primero hice, digamos, un par de libretas así, un par de libretas así, muy de palotes todo, para hacerme idea. Y ya iba viendo con David, pues, algunas cosas, pero sobre todo, sobre todo lo verificábamos todo cuando ya estaban los textos puestos en Storyboard, pero ya con los bocadillos para comprobar que se pudiese, digamos, ya leer el cómic, aunque no estuviese acabado, que si estuviese todo colocado. Y a partir de ahí eso te lo íbamos enviando a ti también para que nos diese feedback. Y hasta que no estuvo, digamos, las 90 y pico páginas todas así en boceto, no me puse a hacer ya las páginas finales. ¿No tienes por ahí los props en 3D? Que están guapos. Ay, pues eso no lo he encontrado, pero tenía, por ejemplo, la motito, tenía un par de escenarios también. A ver. Voy a buscar la moto si queremos. Sí. Desactiva la pantalla compartida y vas buscando. Ahí está. Está guay ver las páginas así, ver cómo evoluciona la historia. La verdad que a mí los stories me molan un montón. En general, a veces pienso que, no sé, los cómics podrían salir en stories y sería bien también, la verdad. Porque, quiero decir, obviamente al acabar se gana, pero los stories tienen como una fluidez que... Una fluidez, sí. No te oímos, Alex. No te oímos, Alex. No. Yo creo que también, lo que pasa es que también cambia mucho cuando son stories para enseñar o stories para ti, que por ejemplo, pues, en el caso que son para nosotros, pues igual hay viñetas que a lo mejor pongo aquí lo mismo de al lado o aquí fondo chulo, ¿no? Y si fuese para publicarlo, aunque fuese boceto, sí que haría el fondo chulo de boceto, aunque sea, ¿no? Sí. No, pero molaría eso, a lo mejor publicar uno de esos cuadernos que tiene Alex, por ejemplo. Una idea. Pero sí que sería interesante ver todo el proceso en un story, sobre todo porque hay stories que están muy acabados y tal, y que son una maravilla. Sí, hay gente que... Los míos, lo que pasa es que te sacan un poco de la historia, porque a lo mejor entre dos escenas pone comprar el pan. Bueno, eso también suma, joder. Es genuino. Joder. A ver, los libros de arte la verdad que molan un montón en ese sentido, poder ver cómo es el proceso y ver un poco las decisiones, ¿no?, que toma el artista desde lo que es el boceto a lo que es el dibujo final, que se toman algunas decisiones, pero a la vez es como un mercado difícil y pequeño. Sí, no sé si es porque las ediciones de libros de arte siempre son así como caras y tapaduras súper... Claro, es que ahí ya nos vamos... Claro, al final es un libro de arte, pero ya no es esa improvisación que estamos hablando, ya es otra cosa, ¿sabes? Sí. Es un formato mucho más caro, ya es una... Yo prefería algo más, bueno, pues más genuino, más sencillo, y pues mira, mi libreta, tal cual, pum, venga. Porque claro, para un libro de arte además tienes que tener detrás a lo mejor a lo mejor de una serie o una película que sea muy reconocible y sí que atraiga. Yo, por ejemplo, tengo uno del Príncipe Dragón, que es una serie de animación
que nos gusta mucho a mi hija y a mí, y sí que está muy currado y tal, pero claro, es una serie que tiene ya no sé cuántas temporadas de Netflix, bueno, y ahí sí que tiene más tirón. Estoy pensando, pero no me acuerdo quién lo editaba, que hubo alguien que estuvo haciendo como, que eran como cuadernos, que tenían como un aspecto como de cuaderno, que sí que eran de dibujantes de cómic, y eran como DIN A4, claro, pero no me acuerdo ahora quién los estaba sacando. No lo sé, no lo sé. Que lo digan desde el chat. Tampoco es que con esa información es un poco difícil de encontrar, la verdad. Que investiguen, que Pero investiguen. no te oímos otra vez, Alex. No Es hacéis como tanto cuando te ruido, dicen... creo que no pasa nada si no os muteáis porque no hay mucho ruido de fondo. Yo por lo menos no oigo ruidos cuando estáis. No hay. Como aquí a veces hay unas obras de los vecinos, digo, por si acaso. Vale. Que me ha recordado cuando te dicen, ¿sabes ese cómic que hay un personaje y hay unos malos? Y tú, vale, claro. Sí. ¿Cuántos datos? Pero lo pones en Twitter y te lo encuentran, yo creo. No sé. Sí. Mira, dicen sobre el story de los que hace Ralph Meyer, que eso sí que son para publicarlo, la verdad. Hostia. Uf. No sé. Que poca broma, también el formato libreta, yo si los TVOs fuesen con anillas, si son anillas de las que no se enganchan, por mí estaría bien, la verdad. Tampoco, aunque son guays los lomos, si sale más barato para imprimir y la historia es la misma, el dibujo es el mismo, etcétera. Lo más barato ahora ya no sé si sale algo, macho. Ya, nada. Ahora nada sale barato. Sale un poco menos caro. Pero bueno. Sí, estaba aquí, no sé quién es, toda la flama, no sé quién es. Pero sí que es verdad que una de las posibles recompensas hubiera sido sacar el guión, que se podía haber complementado con el story, hubiera sido guay, pero bueno, no llegamos ahí. Lo tenemos, el material está ahí. Si en algún momento las circunstancias se ponen de nuestra parte, pues trabajaremos en ello. Ah, mira, tú sí que sabes quién es, David. Alex, ¿qué Alex? Alex Flama, hay muchos. Muchos Alex. He encontrado la motito, por cierto. Ah, pues enséñanosla. Ah, vale. El bastardo. Hombre, si me dices que eres el bastardo, ya está. Ah, qué guay. ¿Sabes? La verdad es que al final no... Como usar el 3D igual solo lo usé en una viñeta, porque como me gusta mucho dibujar motos, pues me lo paso mejor dibujándolas normal, pero me vino guay para diseñarla porque no tenía claro algunas piezas cómo iban a ser y tal, y como también me mola el 3D, pues dije, pues mira, una cosa más qué gusta guay, hacer, pues a divertirse. Muy guay. Que no recuerdo ahora si yo incluí, ahora que lo dices, la escena de las motos, no sé si la incluí por ti, porque me comentaste en algún momento que te gustaba dibujar motos y tal, ¿eh? Ahora, sí, igual cuando el guión estaba así en pañales, te dije yo, porfa, ¿puedes poner alguna escena de motos? Ah, ¿ves? Vale, me sonaba, tío. Pasa que hablo con tanta gente y con tantas cosas que ya me Sí, o que salgan vehículos, que salgan furgonetas, camiones, barcos. Vale, a mí también me gusta, pero claro, soy consciente de que hay dibujantes que le pones un coche, una moto y te dice, macho, me has matado, o un caballo, ¿sabes? Sí. Entonces... yo en ese sentido pues soy más todoterreno y por eso me mola que haya un poco de todo. Pues nada, bueno, a la gente que nos está viendo ahora no tenemos que venderle Cortex porque ya lo tienen, entonces, pues nada, muchísimas gracias por participar en el crowdfunding a todos y habernos apoyado y haberlo sacado adelante. Para cuando luego transmitamos el vídeo en diferido, pues si todavía no habéis conseguido Cortex o tal, pues todavía lo podéis encontrar en las librerías, no esperéis mucho, que ya sabéis que la rotación de títulos es súper rápida y en cuanto os despistéis deja de estar.
si estáis buscando pues una historia de acción divertida, con su corazoncito también, que Cortex pues sigue teniendo su corazón, pues eso, con ironía y un humor bastante ácido, pues echadle un vistazo, pues eso, ir a vuestra librería o echarle un vistazo en la web, que están también las primeras páginas para verlo. Y si queréis ver más cosas de David, de Alex o de Carlos, a ver, Carlos nos ha dicho que va a empezar un mecenazgo en Berkami dentro de poco, sé que es de western, ¿cómo se llama el cómic? Se me ha olvidado. Estampida. Estampida. ¿Es un Alex, western? sí, es un western, ¿no? Sí, son historietas así cortas de varios artistas. Alex se lo está pensando, no sé si tienes algún... Todavía no lo tienes si claro. pudiese, os haría aquí también la promo, pero vamos, son cosas que están todavía muy en proceso. preproducción. Yo intenté engañarlo para hacer otro proyecto, pero por ahora no por ahora podido. nada. Bueno, más adelante. ¿Y tú, David, qué publicas ahora? Pues mira, lo más reciente que va a salir es con el bastardo que hablaba antes, que con Alex, precisamente Good Bastard, que es un cómic de fantasía oscura, con Serendipia. Creo que para marzo estará a la venta y también, si no me equivoco, para marzo estará a la venta el tercer proyecto que hago con Cascaborra sobre la batalla de Rande, en este caso, que me toca de cerca, aquí en Vigo y tal. Y luego, bueno, pues tengo diversos proyectos abiertos, con vosotros tengo alguno que está ahí, bueno, un proceso lento, pero está ahí. Sí. Y luego, pues para final de año, bueno, el de Good Bastard también sale en Estados Unidos, Canadá, en octubre. Y para final de año quizá ya salga el de Dark Horse, no sé si será este año o para el año que viene ya. Y ¿qué más? Tengo alguna cosa más, pero ya es que tanta cosa en la cabeza ya me ha Tienes muchos proyectos en marcha. Sí, bueno, luego estoy con Lady Enigma, claro. Estamos sacando Lady Enigma en Next Weekly, tengo que escribir ahora la octava entrega. Mi idea es hacer 6 más y bueno, si luego tú gustáis de publicarlo aquí, pues mejor. Yo creo que sí, lo tendremos que hablar, pero yo creo que sí, porque a mí Lady Enigma me gusta mucho. Es un cómic que, vamos, que no me gusta solo a mí, le gusta a la gente. Ha funcionado bien y yo creo que a quien le haya gustado el 1 seguro que quiere leer más historias de Lady Enigma. Y nada, yo no sé si Cósmica tiene tantos proyectos en marcha como David. Pero bueno, dentro de poco vamos a sacar ya el primer título de 2023, que se llama Mad Market, que también es de humor, que es de Román y de Román López Cabrera y de Marina. Y es también una cosa bastante graciosa, es futurista, así un poco postapocalíptico, donde las cajeras dominan el mundo y si no te sabes comportar en un supermercado, pues estás jodido. Y bueno, pues nada, iremos contando más cositas de eso y nada más. Creo que... ¿De Home Time 2 tenéis perspectivas? Sí, lo anuncié en la web, pero no lo he anunciado como súper alto todavía, solo lo hice... Vale. No, sí, ya está anunciado. Me costó mucho anunciarlo porque nos costó firmar el contrato con Estados Unidos, pero ya está firmado y pagado, así que ya lo podemos decir. Estamos ya pues con la traducción. No sé decir cuándo porque tengo ganas como de sacarlo muy rápido, pero a la vez es un libro que tiene mucho trabajo porque la traducción pues va a ser un poco larga y luego por cómo está rotulado y maquetado el cómic es bastante... También hay que hacer un poco de manualidades con él. Pero iremos diciendo cuándo va a estar disponible. Yo, vamos, no quería dejar la historia sin cerrar. Me hubiera gustado sacarlo el año pasado, pero no pudimos. Pero, vamos, lo tenía clarísimo que hay que cerrar la historia porque creo que os va a sorprender cómo avanza.
Y... A mí me gustó, me parece muy interesante, ¿eh? La verdad me gustó. Y además el formato y todo. Sí. Bueno, es una obra muy chula, la verdad. Me gustó. Pues nada, ya contaré más cosas según vaya avanzando con la producción, pero sí, ya está ahí. Este año tiene que salir. Espero que antes que... Pronto que tarde, bueno, pero iremos hablándolo. Y nada más, pues gracias a las personas que nos habéis estado viendo y a vosotros tres también por estar aquí un buen rato hablando de Cortex y de cómics. Y nada, seguimos trabajando y seguimos haciendo cómics todos. Y ya está, adelante. Muy bien. Sí, gracias a toda la peña. Pues nada, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.